Bueno, como están acá el extranjero en el nuevo video comentando, bueno, como ya habrán visto en el título, después de mucho tiempo toca una nueva reseña, una reseña de un autor del cual ya he hablado, eh, para el cual es crucial la redención como un mecanismo de revisión del pasado a merced de no dejar la historia eh, del lado de los vencidos, sino de los derrotados, ¿no? De los eh, no de los vencedores, sino de los derrotados. Esto el autor del cual ya hemos hablado lo expone en su tesis sobre el concepto de historia, donde a su vez también critica el progreso moderno y critica el historicismo marxista, ¿no? Eh, Sobre todo critica esta idea eh, del ángel de la historia, ¿no? Esta idea de el progreso entendido como una tempestad que arrastra todo a su paso. Eh, por ello Benjamin, que es el autor del cual nos ocupa el video de hoy, lo retrata con la idea del ángel de la historia, ¿no? El ángel de la historia, de tener este aspecto, vuelve su rostro hacia el pasado. Lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una única catástrofe de acontecimientos, como una cadena de acontecimientos que amontona sin cesar ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Quisiera detenerse, reanimar a los muertos y recomponer lo destrozado, pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas, o sea, es contra su voluntad. Esta tempestad le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al que vuelve la espalda, mientras el montón de ruinas ante él va creciendo hacia el cielo. Esa tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Así, este es uno de los fragmentos esenciales de su tesis sobre el concepto de historia. Uno de sus ensayos, de los cuales ya hemos hablado y de los cuales le hemos dedicado casi 60 minutos en este canal, o sea, casi una hora. Al mismo tiempo hemos hablado de su tesis, para una crítica a la violencia, donde parte haciendo una distinción entre la visión y la perspectiva que tiene el derecho natural y el derecho positivo con respecto a la violencia, para después contraponer violencia fáctica y violencia mítica. De este modo, Benjamin lo que intenta hacer es diferenciar la posición del derecho natural con la violencia, para el cual la violencia es un simple sustrato y una materia prima de la cual no habría problema usar, y después el derecho positivo, que concibe la violencia como un residuo de la historia, ¿no? Como un sustrato eh, creado a partir de procesos históricos. Benjamin retoma mucho en este ensayo, sobre el cual no me voy a expandir mucho porque ya he hablado, ya lo he dicho. Retoma mucho la figura de un teórico del anarquismo que se llama George Sorel, que tiene un texto sobre la violencia, donde Sorel expone el concepto de huelga general obrera y huelga general política, ¿no? Y Benjamin hace esa distinción y remarca esa distinción como una crítica a esta idea que se ha impuesto desde Max Weber de que el Estado es el único que tiene la garantía del monopolio de la violencia, ¿no? Por lo tanto, el Estado, como Estado de Derecho, en tanto positivismo, puede determinar qué violencia es legítima e ilegítima, eh, salvo dos eh, formas de violencia que para Benjamin son la excepción: la huelga general del proletariado y la militarización. Por eso Benjamin empieza preguntándose: ¿es posible emplear medios ilegítimos para fines legítimos, ¿no? O sea, para fines justos, ¿no? Esa es la pregunta que encausa en parte el ensayo. Benjamin no es alguien que descree que la violencia no sea un medio, porque de hecho es un medio, y Hannah Arendt de hecho también va a sostener esta tesis al decir que cuando el poder se desequilibra, el último medio
para solventar el poder es la violencia, ¿no? Por lo tanto, el criterio que establece el derecho positivo para la ilicitud de la violencia solo puede analizarse en relación a su sentido. La esfera de su aplicación tiene que ser criticada en relación a su valor, dice Benjamin, ¿no? Y acá Benjamin hace una distinción entre huelga general obrera y huelga general política, ¿no? Lo importante de esta distinción, sobre todo, es que para la huelga general obrera, toda reforma, por más popular que sea, es burguesa y busca destruir el poder estatal, y el Estado es la razón de los grupos dominantes, ¿no? O sea, básicamente es una perspectiva anarquista la de la huelga general obrera. Mientras que la huelga general política instaura el derecho, y el Estado no perderá nada de su fuerza, sino que por el contrario eh, tendrá a preservar y a conservar el poder político, ¿no? El poder centralizado. Eh, por eso la huelga proletariada se propone el único objetivo de liquidar el poder estatal, que es, como bien habíamos dicho, el poder que limita qué tipo de violencia es legítima e ilegítima. Esa huelga general expresa, dice Benjamin, claramente su indiferencia hacia los beneficios materiales de la conquista al declarar su voluntad de abolir el Estado, ¿no? El Estado fue realmente la razón de la existencia de los grupos dominantes que se beneficiaron de todas las empresas. Bueno, acá Benjamin obviamente estaba remontándose a Hegel al plantear que la esfera estatal no puede estar alejada, o sea, la esfera de lo político no puede estar alejada de la esfera de lo económico, ¿no? O el estamento público no puede estar alejado del estamento privado. Como decía Hegel, ¿no? La clase social universal es la burguesía, es la burocracia. Por eso la primera de estas operaciones, que es la operación de la huelga general política, instaura el derecho, mientras que la huelga general obrera instaura la anarquía, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Los fines justos pueden ser alcanzados a través de medios legítimos. Ahora, los medios legítimos pueden ser empleados para perseguir fines justos o injustos. Bueno, estas son preguntas que van surgiendo en el ensayo de Benjamin, ¿no? Que a mí me parece que es un ensayo súper actual. Yo la verdad que no me voy a meter mucho en esto porque, como ya he dicho, ya hemos hablado de este tema y no quiero sonar redundante, ¿no? Ni tautológico, mucho menos. Por eso también Benjamin dice que, si bien en un primer momento la huelga general política, o más bien la huelga general obrera, va de la mano con el Estado, en el momento que el Estado decide priorizar sus intereses por sobre el proletariado, se hace notable y se hace patente la división entre el obrero y el proletariado con respecto al Estado, ¿no? Por eso dice que si bien en un primer momento caminan juntas, después se desprenden. Así que bueno, el texto que nos encausa hoy me parece que es un texto con un super, con un impacto abismal en el presente, sobre todo por la forma en cómo ha atendido la fotografía, el cine y otros medios técnicos, cómo han sabido adulterar la psicosis de las masas y del orden social en el cual convivimos, ¿no? El texto que les traigo hoy me parece que es un texto súper clave, porque además Benjamin en una carta a Horkheimer dice que, refiriéndose a quien edita el texto en francés, que es Klaus Brill, que es un compañero de él, él le dice a Horkheimer que Klaus no podía sacar un párrafo que dice que con el advenimiento de la fotografía llega el otro gran advenimiento, que es el socialismo. Porque ahí está la tesis del libro de Benjamin, de la obra del arte en la era de su reproductibilidad técnica. Que con el invento y con la innovación técnica de la fotografía, la litografía y la xilografía,
como métodos de reproducción y de masificación de las imágenes, al mismo tiempo se genera el advenimiento de el auge de la cultura de masas. O sea, en palabras de Benjamin, para no decir esto de manera exacerbada y enajenada del contexto, ¿no? Dice: el punto de vista del trabajo que considera la historia de la técnica de la reproducción en estrecha conexión con la historia de las masas. No me hacía posible renunciar a esta frase, ¿no? Y la frase dice: es que con la llegada del primer medio de reproducción revolucionario, la fotografía, simultáneamente con el advenimiento del socialismo, ¿no? O sea, Abril quería sacar la parte que dice con el socialismo. Y para Benjamin en realidad es esencial eso. Porque en realidad el socialismo es un movimiento de masas que nace en el siglo XIX con la fotografía. Benjamin en el texto lo que hace es exponer dos tipos de valores que para él son centrales, que es el valor cultural y el valor de la exhibición. Benjamin dice que con el avance de la tecnificación de los medios de reproducción, como lo es el cine, la fotografía, la xilografía y la litografía, con el avance de estos medios de reproducción ha decrecido el valor cultural y ha tendido a crecer otro valor, que es el valor de la exhibición. Benjamin dice que con el invento de la fotografía no se puede dejar de lado el valor de la exhibición, porque es un valor que está enraizado a su nacimiento. Y dice que la fotografía nace primero con el autorretrato. El autorretrato es un valor, es el valor de exhibirse de uno mismo frente a una cámara. Por eso lo interesante de este texto es que Benjamin dice que el gran interés es en aguijonear a las masas con representaciones ambiguas y con ilusiones vagas, para que de algún modo ellos se entretengan, mientras que la persona que es devota del arte sepa distinguir lo real de lo fantasioso y del mero entretenimiento, ¿no? Por eso Benjamin dice que con la reproducción se tendió a decrecer el aura. Y el aura es el entretejido del tiempo y del espacio por medio del cual se realiza una obra, y también es la relación, como va a decir él, es la aparición única de una distancia por próxima que pueda estar. Por ejemplo, una cadena de montañas que descansa en el horizonte, o una rama que lanza su sombra a quien descansa, eso significa respirar el aura de esas montañas o respirar el aura de esa rama. Ahora bien, con la reproducción masiva de imágenes, el entretejido del tiempo y el espacio de la obra original se disuelve, porque ya todos poseen una reproducción de esa obra sin tener la ardua y difícil tarea de hacer esa obra, o al menos imitarla, porque una cosa es reproducir y otra es imitar. Ahora bien, cuando uno reproduce, lo que está haciendo es masificar esa obra. Lo que antes podía ser nada más de acceso para Da Vinci o para Picasso, por ejemplo en el caso de Guernica, hoy por hoy una persona que va y le saca una foto reproduce eso masivamente y hace y garantiza de algún modo su amplio acceso a las masas, ¿no? Por eso Benjamin dice que esta desintegración del aura implica una desintegración a la vez de la autenticidad. Y la autenticidad para Benjamin es que si la litografía estaba virtualmente latente, si en la litografía estaba virtualmente latente el periódico ilustrado, en la fotografía lo estaba el film sonoro, dice él. La reproducción técnica del sonido fue cometida a finales del siglo pasado. Y fíjense lo que dice Benjamin: después de la invención de la litografía sería aventajada por la fotografía. Con la fotografía, el proceso de reproducción de la imagen por primera vez, la mano fue exonerada de las obligaciones artísticas. Acá está lo interesante. Ya alguien no tiene que ir a agarrar acuarelas, colores, pintura y hacer la Mona Lisa o hacer un Guernica,
sino que hoy por hoy uno lo reproduce por medio del avance de la tecnificación, ¿no? Por eso él dice que el aquí y ahora del original, o sea, de la obra de arte original, constituye el concepto de su autenticidad. O sea, el tiempo y el espacio en el cual se hizo esa obra es el tiempo en el cual el artista hace la obra. Y en razón de ella, a su vez, radica allí la representación de una tradición que este objeto hasta el día de hoy ha transmitido en tanto uno mismo e idéntico. Y lo importante está en esto. Todo el ámbito de la autenticidad se sustrae de la reproductibilidad técnica. Pero mientras lo auténtico mantiene su plena autoridad frente a la reproducción manual, que en casos normales es tildada de falsificación, por ello, no existe el caso frente a la reproducción técnica. La reproducción técnica se muestra más independiente del original que la manual. Por eso dice que la autenticidad de una cosa es el conjunto de todo lo que desde el origen compete transmisibilidad, desde su duración material hasta su condición de testimonio histórico. Por eso que lo que decrece, dice Benjamin en Castro Central, lo que decrece en tiempos de la reproductibilidad técnica de la obra de arte es su aura. O sea, hoy por hoy uno va al Louvre o va al Belvedere, que es un museo de arte, una galería de arte en Austria, y ve que el Tercus o el Beso de Klimt es hoy por hoy una obra ultra reproducida en las masas, y las personas no tienen la ardua y alevosa tarea de ir y pintar el Beso de Klimt, porque o no poseen la técnica o directamente lo reproducen precisamente por su valor de exhibición, ¿no? Ahora bien, lo interesante de este análisis es que, como bien hemos dicho, en la fotografía el valor de la exposición y el valor de la exhibición tiende a reemplazar el valor cultural. Él dice, en la fotografía el valor de exposición comienza a hacer retorcer en toda línea el valor cultural. No es de ninguna manera azaroso que el retrato, como bien yo les dije, sea el foco de las primeras fotografías. En el culto de la memoria de los seres queridos lejanos o muertos, la imagen tiene su último refugio. Por eso, la hazaña de la técnica en sí consiste en adulterar la realidad por medio de la exhibición y al mismo tiempo el hombre termina renunciando a su aura, ya que termina viéndose inducido por una serie de cadenas o una serie de montajes cuyo fin es simplemente el mero entretenimiento, ¿no? Por eso dice Benjamin, ¿no? La industria cinematográfica pone todo su interés en aguijonear la participación de las masas a través de representaciones ilusorias y especulaciones ambiguas, porque todo esto permite falsear la realidad y el originario y legítimo interés de las masas por el cine. Por eso lo que vale para el capital cinematográfico es lo que vale para el fascismo y para el poder de turno, en general, dice Benjamin. Porque el poder de turno se sirve de la propaganda para adulterar la realidad y para sus intereses ideológicos. Y termina Benjamin esta cita que dice: por esa razón la expropiación del capital cinematográfico es ya una demanda urgente del proletariado. Por eso, en el cine al mismo tiempo no existe el lugar de la ilusión, porque su naturaleza depende del montaje. A diferencia del teatro, donde en un primer momento el actor conoce que el lugar donde está existe en la ilusión, el actor de cine no lo sabe porque está parado frente a una cadena, frente a un set de grabación minuciosamente montado, de modo tal que el actor simplemente se vea enajenado de sí mismo y se vea puesto frente a las masas para las cuales va a ser reproducida esa película. Por eso dice
Benjamin, ¿no? Su naturaleza ilusoria es una naturaleza de segundo orden. Es un resultado del montaje. Miren y escuchen esto. En el set de filmación los aparatos han penetrado de manera tan profunda en la realidad que su aspecto puro, libre del cuerpo extraño de los aparatos, es el resultado de un peculiar procedimiento, es decir, de la toma del aparato fotográfico dispuesto expresamente y su montaje con otras tomas del mismo tipo, ¿no? Por eso dice que en el cine las reacciones de los individuos, cuya suma es la reacción de la masa, se muestra tan condicionada desde el inicio por su inmanente masividad, ¿no? Por eso Benjamin retrata también que antes había ciertas obras de arte, ciertas esculturas, ciertas estatuas, que en épocas de antaño solamente podía acceder un sacerdote, una persona con alto cargo eh, político o de poder, y no era algo de lo cual podía acceder todo el mundo. En cambio ahora, ese valor de ritual que va a decir Benjamin, que tenía la obra de arte original, se ve despojada en el sentido de que hoy por hoy no es necesario ir a un templo o a una iglesia para apreciar una obra de arte. Solo basta con buscar en YouTube y ver la reproducción masiva de imágenes sobre obras de arte de que van desde Rembrandt, Picasso, Botticelli, etc. Y solo basta con ver eso para entender que hoy por hoy el valor de la exhibición termina reemplazando el valor cultural. Y esto no quiere decir que en la antigüedad no haya existido reproducción, porque la acuñación y el moldeado, dice Benjamin, son ciertamente reproducciones. Pero una diferencia es que son reproducciones a las cuales no se veían expuestas o exhibidas ante las masas, ¿no? Por eso dice, una antigua estatua de Venus, por ejemplo, está en una relación distinta con la tradición entre los griegos, que hicieron de ella un objeto de culto, que entre los clérigos de la Edad Media que veían en ella un funesto ídolo. El valor singular de la auténtica obra de arte tiene siempre su fundamento en el ritual, dice Benjamin, que es lo que yo decía antes. Por eso es con la llegada del primer medio de reproducción realmente revolucionario, la fotografía, que el arte que advirtió la cercanía de la crisis, que después de otros 100 años se ha vuelto inequívoca, reaccionó con la doctrina de l'art pour l'art, que es una teología del arte, ¿no? Por eso la reproducción técnica de la obra de arte la emancipa por primera vez en la historia del mundo de su existencia parasitaria como ritual. La obra de arte reproducida es en una medida siempre creciente y la reproducción de una obra de arte está dispuesta a la reproductibilidad. O sea, hay una reproductibilidad constante. Por eso Benjamin dice que a mí me parece que es muy importante esto, que en la representación del hombre a través de los aparatos que lo graba en el cine, su extrañamiento termina adaptando un carácter productivo y esta adaptación termina evaluándose en la extrañeza del actor ante el aparato. O sea, porque el actor no sabe qué hay detrás del aparato, no sabe quién está atrás grabándolo. Que es del mismo tipo de extrañeza, dice él, que el hombre romántico que ante su apariencia en el espejo le gustaba detenerse, ¿no? Por eso sabe que mientras esté en el aparato en última instancia termina estando ante la masa. Y es esta masa la que lo controla, porque es la masa que persigue su entretenimiento y persigue su interés banal, la que no le permite discernir lo real de lo ficticio. Por eso, algo que me parece interesante es que esta desviación de la realidad, producto de la propaganda y de la tecnificación de los medios de comunicación, que lo único que pretenden es permanecer la relación de propiedad y hacer permanecer los intereses de la clase dominante,
Benjamin dice que muchas de las deformaciones y de los estereotipos de los cambios de las catástrofes que pueden afectar en el cine al mundo de la óptica lo afectan efectivamente en la psicosis, en alucinaciones, en sueños, y así son estos modos de proceder de la cámara como tantos otros procedimientos, gracias a los cuales la percepción colectiva puede ser propio de los modos de percibir individuales del psicótico o del soñador. Y Benjamin dice que hay una distinción entre aquel que contempla el arte, contempla el cine con mero y banal entretenimiento, y aquel que lo hace por amor al arte. Por eso dice que la masa se sumerge hacia la obra de arte y la termina bañando con su oleaje y la abarcan con su pleamar. Yo creo que lo que resalta Benjamin acá es que la masificación del arte produjo una decreción de su valor cultural o de su valor cultural, y terminó haciendo crecer el valor de la exhibición, lo que supone un problema, y es que, bueno, hoy por hoy todos tienen acceso a la Mona Lisa, al menos por imagen. De algún modo el arte se termina democratizando, está bien, pero ese arte que se democratiza no es ni más ni menos que para el interés de una minoría pudiente, dice él, que es la minoría que está al poder y que pretende alterar la opinión pública de las masas en un sentido direccional a sus propios intereses. Por eso la recepción en la distracción, dice él, que se hace perceptible con creciente énfasis en todos los dominios del arte, y es el síntoma de cambios profundos de la percepción, porque el hombre termina cuestionando su propio yo. Tiene en el cine su apropiado instrumento de la práctica, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Las masas tienen un derecho al cambio de las relaciones de propiedad. El fascismo intenta darle un derecho a la expresión conservándolo. Por eso la guerra termina haciendo movilizar a la propaganda y todos los medios técnicos a su alcance para la conservación de las relaciones de propiedad de la burguesía y de la clase dominante. Por eso Benjamin señala extensamente y arduamente que en tiempos de guerras donde la tecnificación en auge se ve, porque es ahí donde se resplandece en todo su esplendor el uso de la propaganda con intereses ideológicos, ¿no? Esto creo que tiene una vigencia actual y creo que esta es la importancia principalmente del texto de Benjamin. Por eso, de algún modo, lo que intenta hacer él es ver cómo se ha perdido la privacidad, la sagacidad de esas esculturas y esas estatuas a las cuales antes podía acceder un capellano, un monje de un templo, por simplemente pertenecer al templo. Y evalúa cómo eso se degrada a que hoy puedan todos tener acceso a esa escultura o a esa estatua que simplemente antes podía tener acceso un monje, ¿no? Por eso creo que yo principalmente, que lo que pretende Benjamin es entender el auge de la cultura de masas y la desintegración de la realidad, producto de la propaganda para el interés de una minoría pudiente que está en el poder. Lejos de ser un texto carente de un tiempo histórico, porque fue escrito en 1935, en plena época. Bueno, ya Hitler ya había asumido en 1933, pero que Benjamin escriba este texto en el 35 tiene una resonancia política y una resonancia histórica sobre todo,
porque ya estaba viendo los mecanismos eh, y los fines ideológicos que como tal no era ni siquiera representar el interés de las masas como tal, porque no es el interés de las masas por el cine, sino es el interés por el entretenimiento del cine. Por eso él hace una diferencia entre aquel que mira el arte con devoción y no como un mero entretenimiento, y aquel que lo mira con entretenimiento. Después, que bueno, esto también es lo que yo decía antes, ¿no? En las iglesias y conventos de la Edad Media y en las cortes señoriales hasta finales del siglo XVIII, la recepción colectiva de las pinturas no se daba simultáneamente, sino que, en lugar de eso, muchas veces era gradual y jerárquicamente mediada. Si esto cambió, esto expresa el peculiar conflicto de la cual la pintura estuvo enredada a causa de la reproductibilidad técnica de la imagen. Es decir, hoy por hoy cualquiera puede tener acceso a un vitró, cualquiera puede tener acceso a una obra de arte. Eh, por eso que como tal la contemplación por medio de un gran público eh, a las obras de arte lo que produjo fue la crisis de la obra de arte y de su autenticidad. Por eso Benjamin en su obra de los pasajes, en sus Passageswerke, ¿no? En su trabajo sobre los pasajes, lo que a él le genera temor es cómo París se yerre eh, y se levanta como una capital industrializada, donde la técnica termina arrasando eso que Benjamin denomina flaneur, ¿no? El flaneur es un personaje que deambula, que mira y observa cómo la ciudad de París, con sus galerías de arte y galerías de, de ropa en los pasajes, expone este valor de exhibición que está señalando Benjamin en la obra de arte. Porque lo que está denunciando en última instancia Benjamin es que París se terminó convirtiendo en la capital del consumo y en la capital de la industria cultural y en la capital del avance eh, incesante, ilimitado e inexorable del consumo de esas galerías que están abiertas al público simplemente para consumir. Después Benjamin obviamente también dirá que la representación del hombre a través de los aparatos produce este autoextrañamiento y una adaptación productiva, y que el actor que actúa en un escenario se pone en un papel y el actor que de cine a esto se le niega, ya que su ejecución termina estando compuesta de muchas ejecuciones individuales. De hecho, en un teatro el doble no existe. En el cine sí, existe precisamente para ver si una toma está bien hecha o no. Por eso el culto del público termina promoviendo la condición corrupta de la masa que el fascismo intenta instalar en lugar de la conciencia de clase, ¿no? Por eso, eh, hoy por hoy, y Benjamin resalta aún más el valor de la exhibición, hoy por hoy todo el mundo puede ser entrevistado en la televisión, y eso es un señal del valor de la exhibición. Que hoy por hoy las personas puedan y sean cuestionadas e interrogadas en la calle sobre ciertos temas de la actualidad, que es que lo señala en la obra de arte en la era de la productividad técnica. Esto realza aún más el valor de la exhibición, dado que antes solamente figuras tal vez públicas podían ser entrevistadas, o figuras políticas, y hoy por hoy todo el mundo tiene el derecho a ser televisado y entrevistado. Por eso, en relación al cine, respecto al noticiero, que es lo que estaba mencionando yo, este muestra que cualquier hombre puede ser filmado, eh, pero con esa posibilidad no basta, dice él. O sea que cualquier hombre hoy tiene derecho a ser filmado.
lo cual vuelve aún más catastrófico el estado eh, de condición actual bajo el cual vivimos. Porque hoy realmente, como dice Widebor, parafraseando Widebor, hoy todo el mundo puede ser exhibido. Hoy el espectáculo está en ver y en mostrarse. Se ha perdido el valor de lo privado y el valor de la exhibición termina exacerbando y ocultando el valor de lo privado. Por eso la tecnificación lo que termina haciendo es produciendo secuelas en las grandes masas, adaptando a estas un carácter psicótico y, como bien hemos dicho, terminan deformando la percepción de las masas, no para el entretenimiento legítimo de las masas, sino para el interés pudiente de una minoría, que lo que termina haciendo es básicamente disolviendo la autenticidad y el aura del arte, ¿no? Por eso en los griegos la reproducción técnica sobre todo era el moldeado y la acuñación, dice Benjamin, ¿no? Y esto obviamente se termina desintegrando y desapareciendo con el auge de la cultura de masas y con el advenimiento de la fotografía en el siglo XIX, ¿no? Por eso también dice que este valor ritual que tenían las obras de arte antaño, ¿no? Hablo de Grecia, Edad Media, terminan disolviéndose, ya que con la emancipación de los ejercicios artísticos crecen las ocasiones para exponer sus productos, o sea, para hacer visible en una galería o en un pasaje lo que antes era del orden de lo sagrado y el orden de lo ritual, hoy por hoy muta a una exhibición exacerbada donde todos consumen, reproducen y donde hoy por hoy parece que uno cobra existencia solamente en la medida en que se muestra o en que muestra. De hecho, creo que el valor y la vigencia de esta obra se resalta sobre todo en el hecho de que hoy por hoy cuando las personas van a un concierto, no disfrutan el concierto. No disfrutan la autenticidad o el aura que transmite esa relación de distancia que tiene esa persona que está visualizando evidentemente ese show con respecto a la persona que canta, sino que simplemente reduces la función de esa obra a la reproducción instantánea de ese momento, en vez de disfrutar el aura y la autenticidad que brinda el cantar como acto en sí en un show, ¿no? Por lo tanto, la tesis de Benjamin se podría compatibilizar con la tesis de la industria cultural de Horkheimer y Adorno, ni hablar con la tesis de la sociedad del espectáculo de Göteborg, que obviamente es un pensador cuya influencia del cine es notable. De hecho tiene un documental y es un precursor del movimiento situacionista francés y una gran figura exponencial durante el mayo del 68, ¿no? Y Benjamin después también dice que con la silografía la gráfica se volvió también técnicamente reproducible y con la litografía la técnica de la reproducción logra un nuevo principio. El proceso es preciso y diferencia la aplicación del dibujo en una piedra de su entalladura en un bloque de madera o su incisión en una placa de cobre. La litografía le dio a la gráfica por primera vez la posibilidad de llevar sus productos al mercado. O sea, esa reproducción de esos objetos se terminan fetichizando y se terminan volviendo un objeto de consumo también. Que esto también es uno de los blancos de crítica de Benjamin, como el arte se ha tendido a volver un objeto de consumo y un objeto donde hoy por hoy vemos subastas en galerías
puede ser en Nueva York, en París, en Praga, y termina reduciéndose su valor simplemente a un valor mercantil, ¿no? Eh, por eso lo que él pretende hacer es lo que pretende hacer, creo que además de lo que ya he dicho, lo que me parece más relevante es que introduce nuevos conceptos en la teoría del arte que pretende diferenciarse de las corrientes que resultan útiles al fascismo, para así de algún modo expropiar ese capital cinematográfico que para él pende del hilo del poder de turno, que es el poder fascista. Por lo tanto, bueno, realmente también hay que decir que estos cambios sociales son producto también no solamente del auge de la reproducción en masa de las obras, sino también que se encuentran expresados en la mutación de la percepción humana, producto de la reproducción en masa de esas obras. O sea, los cambios en los medios de la percepción se pueden notar como una declinación y una decreción del aura. O sea, ese decrecimiento y ese valor de exhibición termina erradicando la posibilidad de que nosotros podamos percibir el mundo tal como es, sin tener por mediación la propaganda o el cine. Lo cual hace muchísimo más interesante la tesis de Benjamin. Por eso el aura termina desprendiéndose de su valor de ritual para ser suplantado por el valor de la exhibición, dice Benjamin. Así que nada. Este fue el video de hoy. La verdad que fue un video bastante largo. Pido disculpas si desde ya me enfoqué mucho en la tesis sobre el concepto de historia o en la crítica a la violencia. La verdad que no quise mencionar los fragmentos teológicos políticos ni el capitalismo como religión, que igual es un texto bastante sencillo. Yo animo a toda persona que no lo haya leído, que es un texto brillante, porque dice que ahí donde Nietzsche mata a Dios, el capitalismo tiende a suplantar esa posición divina, haciendo al consumidor de los objetos y de la mercancía su propio culpable, ¿no? Él dice, el capitalismo como religión es un culto, el capitalismo como religión es un mero culto culpabilizante del sujeto que consume, ¿no? O sea, el sujeto es responsable y a la vez víctima de lo que consume, lo cual termina sustrayendo la responsabilidad del sistema y recayendo sobre el individuo, lo cual para mí es un libro magnífico. De hecho son 10 páginas, la verdad que se lee de un tirón, y creo que es un libro que tiene una super exigencia. Yo creo que lo interesante de Benjamin es que él está escribiendo en 1935 y son temas que hoy por hoy tienen una vigencia muy fuerte y penetran mucho en el entramado y del cuerpo social bajo el cual estamos conviviendo, ¿no? Sobre todo hoy por hoy la pérdida de la intimidad, la pérdida de lo sagrado, del ritual, de algo tan profundo como puede ser las relaciones humanas, mediadas por la fotografía, por hacer exhibir un momento como puede ser una cena, ir al cine, disfrutar un show. Todo eso pone en juicio Benjamin con su obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. Lo cual nos está diciendo, esperen, ustedes no están captando el aura y la autenticidad de lo que van a ver, sino que están cayendo en una reproducción y en una exhibición de eso. Y eso lo que termina haciendo es desintegrar su valor original, su entretejido de espacio y tiempo y su relación de distancia que tienen con ello. Así que nada,
Realmente espero que les haya gustado. Yo creo que va a ser el último video que suba sobre Benjamin. Eh, Salvo que tal vez, si no sé cuánta aceptación pueda tener este video, voy a ver si puedo subir su tesis de doctorado, que es eh, la estética en el romanticismo alemán. Eh, Estaba pensando en hablar de ese libro o en París, capital del siglo XX, que también es o siglo XIX creo que también es un texto que me parece que es súper vigente. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.